Buenos días, mi nombre es Jaime Sosa Moreno, soy residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a presentarles el tema de alergia a epitelios. Quisiera hacer un agradecimiento a mi tutor, la doctora Ruth Ramírez, por su colaboración en esta exposición. Para comenzar, sabemos entonces que las reacciones alérgicas a las mascotas han sido reconocidas durante varios años. Sin embargo, nuestra comprensión de los efectos de todas las interacciones entre las exposiciones de mascotas y las respuestas inmunes humanas continúa creciendo. Tanto alergólogos como epidemiólogos e inmunólogos han pasado años tratando de comprender mejor cómo las exposiciones a alérgenos de mascotas conducen a la sensibilización alérgica y a la enfermedad alérgica posterior. Un nuevo desarrollo importante en este entendimiento es el reconocimiento de que las exposiciones a mascotas consisten no solo en exposiciones a alérgenos, sino en comprender además la forma en que se desarrolla el sistema inmunológico, el riesgo de sensibilización alérgica y el desarrollo de enfermedades. Un desafío emocionante en los próximos años será ver si estos cambios pueden convertirse en alguna estrategia preventiva realista con la expectativa de reducir significativamente la enfermedad alérgica, especialmente el asma. Durante la siguiente exposición trataremos algunos temas como lo son las definiciones, generalidades y epidemiología, cuáles son los mecanismos y factores relacionados con la sensibilización, cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las herramientas que tenemos para este y por último algunas conclusiones importantes acerca del tema. Respecto a la alergia a epitelios, se debe tener claro que es una enfermedad multifactorial y multisistémica, con diferentes patrones clínicos y semiológicos de presentación. Esta se define como signos y síntomas mediados inmunológicamente y reproducibles ante el contacto, casi siempre aerotransportado, con partículas inocuas procedentes de los epitelios de diferentes animales. Debemos conocer que esta afecta aproximadamente el 20% de la población en algún momento de toda su vida. Para la conferencia se deben tener claridad en dos términos que serán explicados a continuación. Son las definiciones de alérgeno mayor y alérgeno menor. Un alérgeno mayor es un alérgeno que es reconocido por medio de inmunoglobulina E específica por más del 50% de los pacientes alérgicos y un alérgeno menor es reconocido por menos del 50% de los pacientes. Aunque la terminología mayor y menor puede sugerir relevancia clínica, esto no es necesariamente cierto e incluso un alérgeno menor puede ser el causante de una anafilaxia, por lo que hay que tener claridad que esta clasificación solo me indica el porcentaje de población sensibilizada. Por otro lado, respecto a la reactividad cruzada, tenemos que es la propiedad que tiene un anticuerpo producido para un antígeno específico de unirse a un antígeno diferente que cuenta con cierto grado de homología estructural al original. Como observamos en el ejemplo, los antígenos A y B tienen gran homología estructural, por lo que podrían ser reactores cruzados. Sin embargo, el antígeno C no cuenta con suficiente homología estructural, por lo que no podría ser reconocido por las regiones determinantes de la complementariedad, más específicamente por las regiones hipervariables del anticuerpo. Respecto a la reactividad cruzada, como regla general, los alérgenos con menos del 50% de homología estructural rara vez generan una reacción cruzada. Se utilizan entonces tres criterios que se deben cumplir para hablar de reactividad cruzada. El primero es tener una alineación de longitud completa con alérgenos conocidos con una identidad mayor al 50%. Además de esto, la reactividad cruzada debe confirmarse mediante ensayos clínicos de inhibición de IgE. Y por último, esta debe presentar manifestaciones clínicas relevantes en el paciente. Hablando un poco de las generalidades, debemos tener en cuenta que la prevalencia de patologías alérgicas va en aumento y, como agravante, cada día más personas tienen mascotas en casa. Se estima que al menos alrededor del 90% de la población se mantiene la mayor parte del tiempo en ambientes cerrados, lo que nos lleva a una mayor exposición de aeroalérgenos de interior. Y por último, debemos tener en cuenta que se tiene 14 veces más riesgo de estar sensibilizado a otros animales al estar sensibilizado a una mascota.
Esto toma gran importancia al hablar de patologías alérgicas, ya que se ha demostrado ampliamente que la gran mayoría de pacientes con rinitis y asma están sensibilizados a epitelio de animales y se han visto tasas tan altas como aproximadamente 41% para gato y el 21% para perro. Algo muy importante para tener en cuenta en nuestro medio es la alta prevalencia de mascotas. Según el Ministerio de Salud y la Sociedad Protectora de Animales, una de cada 3 a cada 4 casas en el Valle de Aburrá tienen mascotas. El 86% de estas familias tiene al menos un perro y el 17% tiene al menos un gato. Sin embargo, se vio que hasta el 23% de la población tiene al menos 2 mascotas. Respecto a la prevalencia de sensibilización, cabe anotar que ha aumentado en las últimas décadas. Diferentes estudios europeos han revelado que alrededor de 26 a 27% de los adultos estaban sensibilizados a gato y a perro. Y estudios estadounidenses han reportado frecuencias de sensibilización de 11.8% a perro, 12% a gato y hasta 5% a hámster. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la prevalencia de la sensibilización se modifica por la edad del paciente, por una prevalencia creciente a lo largo de la infancia que culmina con una prevalencia máxima durante la adolescencia. Cabe anotar que diferentes estudios han mostrado que en el caso de la alergia al perro y al caballo, la sensibilización a más de una molécula se ha asociado con rinitis y asma más grave y de más difícil control. Recientemente se han descrito resultados similares en casos de alergia canina a niños, demostrando que una reactividad IgE específica a más de 3 componentes derivados de animales fue más común entre los asmáticos severos no controlados en comparación con los niños con asma controlada. En alguno de los últimos estudios realizados en Medellín por los docentes del Servicio de Alergología Clínica de la Universidad de Antioquia, donde incluyeron más de 300 pacientes alérgicos sensibilizados a 30 diferentes alérgicos, encontraron tasas de sensibilización IgE a animales en pacientes con rinitis, asma y dermatitis atópica. De los 300 pacientes se les probó al menos un epitelio, plumas y excremento de aves. La sensibilización a perro y a gato fue alta, 47.2% y 7.1%, mientras que la sensibilización a caballo y a conejo fueron respectivamente más bajas, 7.8 y 8.3%. Tenemos entonces como conclusión que los epitelios ocupan el segundo lugar de relevancia de los aeroalérgenos después de los ácaros. Respecto a los mecanismos y factores relacionados con la sensibilización alérgica, debemos tener en cuenta que debido a las propiedades físicas y químicas de los alérgenos de epitelios, los cuales hacen que estas partículas no solamente se queden en el interior de las casas, sino que también se encuentren en ambientes exteriores, hay una transferencia pasiva de estas sustancias en diferentes medios móviles que interactúan tanto en el interior como en el exterior. Y por esto los alérgenos de gato y perro deben considerarse omnipresentes, ya que se hallan no solamente en ambientes de interior donde está la fuente alergénica, sino también en otros lugares públicos o privados donde no ha habido contacto directo con la fuente. Estas moléculas se pueden transportar en la ropa o en el cabello. Son moléculas pequeñas que tienen alrededor de 0.2 a 2 micras y se transportan fácilmente en el aire bajo ventilación doméstica normal y constituye el material principal capaz de desencadenar síntomas respiratorios en pacientes sensibilizados. Varios estudios han determinado cuáles son los valores umbrales para inducir tanto la sensibilización como para desencadenar síntomas respiratorios. Para inducir sensibilización se han visto niveles de alrededor de 1 microgramo de alérgeno por gramo de polvo, mientras para desencadenar síntomas respiratorios de 8 a 10 microgramos por gramo de polvo. Gracias a su peso y tamaño, los alérgenos como CANF1 y FeLD1 se convierten en neutrotransportados con una perturbación mínima del ambiente,
La fuente alergénica de mascotas FeLD1 o CANF1 es liberada del epitelio del perro o la orina, por ejemplo como CANF5 o incluso la salida como CANF3, y todos los anteriores liberados desde la ropa u otros entes que cargan la fuente alergénica. Esta va a ser depositada en áreas como colchones, alfombras de la habitación, alfombras de la sala de estar o mobiliario en general. En esta imagen podemos observar cuál es la concentración de CANF1 en microgramos por gramo de polvo obtenido en hogares tanto con perros, los cuales son los puntos azules, u hogares sin perros, los cuales son los puntos blancos. Vemos en el primer espacio la cantidad de alérgenos del colchones, en el segundo espacio la cantidad de alérgenos en tapetes, en el tercer espacio la cantidad de alérgenos en alfombras de comedores y salas, y en el cuarto espacio la cantidad de alérgenos encontrados en mobiliario. Estos ambientes interiores contaminados con alérgeno de mascotas son capaces de inducir sensibilización alérgica en individuos susceptibles y desencadenar síntomas respiratorios en sujetos ya altamente sensibilizados. Diferentes estudios, el siguiente del Departamento de Alergia e Inmunología en conjunto con el Departamento de Neumología de Salerno, Italia, han realizado mediciones en casas privadas, guarderías, espacio público y colegios, y se ha demostrado niveles superiores de los niveles necesarios para causar una sensibilización alérgica y o desatar signos y síntomas clínicamente relevantes, por lo que una vez más se demuestra que no es necesario estar en contacto con la fuente alergénica para percibir un nivel de alérgeno superior a lo necesario para desencadenar síntomas clínicos relevantes en el paciente. Respecto a las familias proteicas, debemos conocer que dada la gran variedad de alergénica producida por los epitelios de los animales domésticos clínicamente más relevantes, se ha realizado una división por grupo animal y por tipo específico de proteínas, los cuales se expondrán a continuación. Con las siguientes denominaciones se agrupan proteínas relacionadas evolutivamente y con frecuencia con alta homología y funciones similares. Los grupos proteicos principales que se deben tener en cuenta son las lipocalinas, las cuales corresponden a más del 50% de los alérgenos identificados en epitelios animales, seguido de las albúminas, las cuales ocupan el segundo lugar de alérgenos animales más frecuentes y son proteínas globulares grandes que, aunque son altamente reactores cruzados, se les considera alérgenos menores su gran mayoría. Seguidas de estas, las secretoglobulinas, las cuales son una familia de pequeñas proteínas diméricas unidas por enlaces difulsuro que se encuentran solo en los mamíferos y normalmente se sintetizan en las glándulas salivales, a excepción de FeLD1, el cual también se expresa en la piel. Y por último tenemos las calicreínas, las cuales son proteínas prostáticas que se encuentran en la orina del perro macho. Comenzamos entonces con las lipocalinas. Las lipocalinas representan el grupo más grande de alérgenos inhalantes de mamíferos. Son proteínas que tienen una estructura terciaria común compuesta por un barril beta central formado por 8 hebras beta antiparalelas, el cual tiene como papel transportar pequeñas moléculas hidrófobas y feromonas. Dado que se adhieren fácilmente a diferentes partículas que se transportan en el aire y se transportan desde la fuente alergénica a lugares públicos de alta afluencia, donde posteriormente desempeñan su papel como alérgeno y son una de las responsables de los síntomas en pacientes sensibilizados. Respecto a las lipocalinas, conocemos entonces que tienen ciertas características que las hacen fácilmente alérgenos mayores, entre las cuales están las partículas en las que se transporta son pegajosas y se vuelven fácilmente aerotransportadas. Son moléculas muy pequeñas, de 150 a 250 aminoácidos. Además de esto, son proteínas ubicuas que están presentes también en artrópodos, plantas y bacterias. Su función es transportar moléculas hidrofóbicas pequeñas, lo que evita su captura en fuentes hídricas en espacios abiertos. Y los alérgenos de las lipocalinas están presentes en la caspa, la saliva y la orina.
Además de esto, las lipocalinas también existen como proteínas endógenas en los humanos y la mayoría de ellas tienen cierto grado de identidad estructural, entre más o menos un 40 a un 60% con las exógenas, y se ha visto que la presencia de lipocalinas endógenas podría ser un factor favorable para el desarrollo de la respuesta inmune Th2 desviada contra lipocalinas exógenas. En este gráfico se muestra el porcentaje de identidad de aminoácidos de lipocalinas con alta secuencia de identidad. Todos los pares con una secuencia alta son potencialmente reactores cruzados y las áreas sombreadas de azul indican pares de lipocalinas con una identidad de secuencia de aminoácidos mayor al 50%. Tenemos entonces que FeLD4 con EQC1 tiene una homología de un 67%, seguido por FeLD4 con CANF6 un 67%, FeLD7 con CANF1 un 62%, ORIC4 con FeLD4 un 63%. Por lo anterior, tenemos en cuenta entonces que las reacciones cruzadas entre lipocalinas alergénicas está basada en la identidad de secuencia. Las líneas representan una reactividad cruzada de IgE documentada, mientras que las líneas punteadas representan una reactividad cruzada de IgE potencial basada en identidad de secuencia de aminoácidos altas. Respecto a los marcadores de sensibilización específica, tenemos entonces que los únicos componentes disponibles para el caballo son EQC1 y EQC3. Aunque EQC1 se considera un alérgeno índice, se reconsidera en el momento dada la alta tasa de reactividad cruzada con FeLD4 y CANF6. Por otro lado, tenemos que FeLD7 y CANF1 comparten una identidad de aminoácidos del 63%, lo que podría dar a una reactividad cruzada. Pero se ha demostrado que FeLD1 y CANF1 tienen epítopes diferentes de una IgE para cada uno de estos alérgenos. Respecto a las albúminas, tenemos entonces que son unas proteínas séricas globulares grandes, sintetizadas en el hígado, son abundantes en plasma y contribuyen a la regulación de la presión osmótica coloidal. Y su papel parece ser más importante para alérgenos alimentarios, ya que estos son los principales componentes de la leche y de la carne. Respecto a las albúminas, se sabe entonces que transportan una cantidad de metabolitos, nutrientes y medicamentos. Están presentes en la caspa, la saliva, la leche y la carne. Además de estos, son termolábiles y se desnaturalizan fácilmente en alimentos mediante la cocción. Como dato importante y ejemplo de esto, VOS-D6 es termolábil y se ha demostrado que la leche en ebullición durante 10 minutos ha suprimido la respuesta de pruebas cutáneas en pacientes sensibilizados a VOS-D6. Las albúminas corresponden generalmente a alérgenos menores, sin relevancia clínica. Respecto a las albúminas de suero de mamíferos, debemos tener en cuenta que estas tienen secuencias de aminoácidos altamente conservados. En la gráfica se muestran identidades de secuencia de 72-82% con la albúmina sérica humana, la cual observamos como HSA. Las siguientes proteínas subrayadas de color amarillo poseen homologías de secuencia mayor al 80%, entre los cuales se encuentran FeLD2 con CANF3 y FeLD2 con la albúmina humana, y lo anterior es indicado dado que todos los pares con una afinidad alta, sobre todo mayor al 70%, son sobre todo potencialmente reactores cruzados, y se ha postulado que por debajo del 50% la reactividad cruzada es rara. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay moléculas que, aunque muestran un bajo nivel de identidad de secuencia global, pueden compartir epítopes individuales compuestos por tramos cortos de identidades de secuencia que conducen a una reactividad cruzada de IgE independiente del paciente. Por lo que vimos anteriormente, todas las albúminas séricas de mamíferos son potencialmente reactoras cruzadas con inmunoglobulina E. En el gráfico, las líneas continuas representan la reactividad cruzada de IgE documentada, mientras que las líneas punteadas la reactividad cruzada hipotética. La reactividad cruzada entre albúminas séricas de la caspa de animales y la carne puede ocurrir entre varias especies,
pero la más descrita, aunque infrecuente, es la asociación entre gato y cerdo. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1990 y se estima que más o menos el 3% de los pacientes altamente sensibilizados al gato, en especial a FeLD2, pueden desarrollar síntomas con la ingestión de jamón de cerdo o salchichas de cerdo o carne cruda porcina. La mayoría de las personas, sin embargo, tolera la carne o la leche al estar bien cocidas, ya que, como habíamos explicado anteriormente, las albúminas séricas son termolábiles y se destruyen fácilmente con el calor. Respecto al síndrome de gato-cerdo, se explica que es una reactividad cruzada entre el epitelio de gato y la carne de cerdo, debido a albúminas séricas homólogas. Hay datos publicados sobre el síndrome de gato-cerdo que sugieren que la sensibilización a gato representa el evento principal en el desarrollo de la inmunidad cruzada. Como explicamos anteriormente, la reactividad cruzada se da por homología estructural entre ambas albúminas. Por otro lado, las calicreínas prostáticas son un grupo de serinproteasas que actúan como enzimas que rompen enlaces peptídicos y, aunque no se conoce reactividad cruzada con otros animales de pelaje, se ha informado reactividad cruzada con el antígeno prostático humano. CANF5 ha sido la mejor estudiada y esta se une a IgE en hasta el 70% de los pacientes sensibilizados a perro, de los cuales 38% no tienen anticuerpos contra CANF1, CANF2 y CANF3. Asimismo, CANF5 muestra cierta homología con el antígeno prostático humano, que pertenece a la familia de las calicreínas prostáticas. Por lo tanto, se ha especulado que la sensibilización previa a CANF5 de los perros podría asociarse con una mayor propensión al desarrollo de reacciones alérgicas a fluido seminal humano. Es importante tener en cuenta que la castración de perros machos disminuye la producción de calicreína prostática. Las secretoglobulinas son glicoproteínas tetraméricas de 35 a 45 kilodaltons formadas por heterodímeros unidos por enlaces covalentes. ORIC3 de conejo y FeLD1 de gato son los principales pertenecientes a este grupo. Ambas moléculas muestran poca identidad de secuencia, alrededor de 24%, a pesar de una alta identidad estructural. Sin embargo, no hay reactividad cruzada entre ellas. Para hablar un poco de los animales que más comúnmente tenemos como mascotas y a los que estamos expuestos, que potencialmente pueden ser los desencadenantes de enfermedades alérgicas, vamos a dividirlo por grupos animales y por grupo de proteínas, y posteriormente hablaremos de los más relevantes. Les hago además una invitación a consultar cualquier alérgeno que deseen conocer en la página citada al pie de página en allergen.org. Respecto al Canis familiaris o perro doméstico, debemos conocer que la caspa es el material que el perro arroja al medio ambiente a través del epitelio y, aunque no está bien definido su significado, este hace referencia a la escamación y es la fuente más común de otros alérgenos. La caspa de animales es extremadamente liviana y diminuta, de al menos 0.5 a 2.5 micras y puede permanecer en el aire durante horas. Los animales más viejos producen más cantidad de caspa que los jóvenes porque su piel es más seca y el recambio epidérmico es más rápido en las razas de perro que son propensos a las diversas formas de seborrea, las cuales siguen un ciclo acelerado de renovación epidérmica de 3 a 4 días en lugar del ciclo normal de 21 días. Por otro lado, se han aislado más de 24 antígenos de extracto de caspa de perro, al menos 7 de los cuales son de importancia alergénica. Algunos de estos alérgenos se han identificado como componentes del suero como albúminas o como lipocalinas, siendo la más importante el CANF1. Respecto a los alérgenos mayores del perro, tenemos entonces al CANF1 y al CANF5. El CANF1 es detectado en la caspa y saliva, pero no en la piel ni en glándulas salivales. Tiene una tasa de sensibilización del 45 al 55% de los pacientes alérgicos y el CANF5, el cual es una calicreína prostática, es secretado en la orina y cuenta con sensibilizaciones tan altas como el 80% de los pacientes. El CANF1
es una lipocalina de 25 kilodaltons. Esta se produce en las glándulas caninas de von Ebner, que son pequeñas glándulas salivales que están contenidas en la lengua del perro. El CANF1 se encuentra tanto en caspa, pelo y saliva, y es importante conocer que la proteína del CANF1 ha demostrado una mayor resistencia al calor que las proteínas de los ácaros, generando incluso estabilidad después de 60 minutos a 140 grados centígrados. Y esta es detectable en todas las casas con un perro y hasta en un tercio de las casas sin perro. CANF5 es otro alérgeno mayor. Es secretado en la orina del perro y ha sido descrito únicamente en perros machos. Se debe tener en cuenta que tiene unas tasas de sensibilización del 50 al 70% en los pacientes alérgicos al perro y se ha descrito e interrogado cierta reactividad cruzada con el antígeno prostático humano. Continuamos con el Felis domesticus o gato doméstico. Respecto al gato doméstico, se debe tener en cuenta que la sensibilización está fuertemente asociada con el asma. Hay un subgrupo de pacientes alérgicos a los gatos que también reaccionan a los perros y a otros animales. Se han identificado al menos 8 alérgenos en el gato, siendo el más importante el FeLD1, que es el alérgeno mayor. Y este alérgeno aparece positivo en más del 80 al 95% de los pacientes alérgicos a los gatos. Otros alérgenos también descritos tenemos entonces el FeLD2, el FeLD4. El FeLD2 es una albúmina de 68 kilodaltons, el FeLD3 es la cistatina que se encuentra en la piel y tiene 11 kilodaltons y su función es similar a la de la cistatina, englobada en la familia de inhibidores de cisteínprotenasa. El FeLD4 tiene 22 kilodaltons con función lipocalina, por lo que se comporta como alérgeno mayor, con tasas de sensibilización de hasta el 63%. El FeLD5 tiene 400 kilodaltons y corresponde a una inmunoglobulina A. FeLD6 tiene 800 a 1000 kilodaltons y corresponde a inmunoglobulina M. Y por último el FeLD7 tiene 150 kilodaltons y corresponde a una inmunoglobulina G. El FeLD1 es el alérgeno principal del gato. Se encuentran tasas de sensibilización hasta el 95% de los pacientes con alergia al gato. Es una secretoglobulina que se produce principalmente en las glándulas sebáceas anales y salivales y está presente principalmente en la epidermis y en la piel. Se propaga al medio ambiente predominantemente a través de la caspa, transportada por el aire y se puede detectar tanto en hogares con gato como sin gato. La alergenicidad del FeLD1 inhalado puede aumentarse por su unión al receptor de manosa en células dendríticas, iniciando así el proceso de internalización y producción de inmunoglobulina E e IgG1 específica para FeLD1. Los niños asmáticos con alergia a los gatos tienen niveles de IgG más altos comparado con los niños con rinitis. El FeLD1 no tiene reactividad cruzada significativa con otras proteínas de mamíferos. Mientras que está en el aire se asocia con partículas grandes, de más de 9 micrómetros, pero alrededor del 23% se transporta en partículas pequeñas, alrededor de 4.7 a 4.9 micrómetros de diámetro, las cuales permanecen suspendidas durante varios días y perdura sobre todo en climas secos. Es importante anotar que el alérgeno FeLD1 tiene gran estabilidad de acuerdo al clima y de acuerdo a la temperatura del ambiente. Varios estudios han demostrado que luego de quitar la fuente alergénica principal, estas partículas permanecen suspendidas en aire y suspendidas en polvo durante aproximadamente 8 a 10 meses. Respecto al Equus caballus o caballo doméstico, se han aislado al menos 16 alérgenos diferentes, pero solo 5 han sido caracterizados y solo a 2 alérgenos mayores se les ha dado importancia. El EQC1 ha sido el alérgeno mayor más estudiado del caballo. Este es el que más se ha visto involucrado en reactividad cruzada con otras especies. La tasa de sensibilización es de al menos el 76% y esta es una lipocalina que es secretada en caspa y saliva. Por otro lado, el alérgeno EQC2, al igual que el EQC1, es un alérgeno mayor,
con una tasa de sensibilización de alrededor del 50%. Sin embargo, este no se ha explorado tan ampliamente. EQC1 es el alérgeno dominante, con una tasa de sensibilización de al menos 76% de los pacientes alérgicos a caballo. Es un alérgeno que es producido en caspa, glándulas salivales y orina. Y su sensibilización ha sido asociada a asma infantil grave. Este además puede presentar reactividad cruzada con FeLD4 y CANF6. Respecto al Oryctolagus uniculus o conejo doméstico, se han aislado al menos 16 alérgenos que son extraídos de saliva, pelaje, orina y caspa, y el polvo relacionado con el entorno de vivienda del conejo. Sujetos que desarrollan alergia a animales de laboratorio desarrollan los síntomas más rápidamente a los conejos, y el síntoma más común es la rinoconjuntivitis, la cual está presente en al menos el 80% de los trabajadores sintomáticos. Sin embargo, las reacciones alérgicas a los conejos domésticos son inusuales. El Gallus domesticus o gallina doméstica presenta una proteína GALD5 o alfa-libetina, la cual es una proteína parcialmente termolábil. Esta se encuentra y se secreta en la yema del huevo y en las plumas del animal, por lo que la ruta de exposición puede ser por ingestión o por inhalación. Tiene reactividad cruzada documentada y se ha descrito un síndrome de huevo ave, mostrando que de 3 a 34 miligramos de alfa-libetina han sido suficientes para inducir síntomas respiratorios en pacientes asmáticos sensibilizados. Respecto al Bos domesticus o vaca, se han descrito varios alérgenos principales, sobre todo albúminas de suero bovino, las cuales son sintetizadas en el hígado y constituyen el componente principal del plasma. Bos de 1, Bos de 11 y Bos de 6 son proteínas termolábiles que se desnaturalizan calentando por encima de 50 a 60 grados el material. Estos alérgenos están presentes en la caspa bovina, la leche y la carne. En caso de no tener una certeza diagnóstica y contar con pacientes polisensibilizados, debemos tener en cuenta el diagnóstico molecular por componentes. Aquí les traemos una propuesta de algoritmos diagnósticos cuando no haya claridad en la primosensibilización y se quiera descartar con seguridad cuál es el epitelio que está causando los síntomas. Cuando tenemos un paciente sensibilizado a epitelio de perro, debemos entonces tener en cuenta los alérgenos mayores y menores de este. Haciendo diagnóstico molecular por componentes, podemos tener entonces CANF1, 2 y 5 positivos, CANF3 y 6 negativos. Nos habla de una sensibilización primaria a perro. Sin embargo, cuando tenemos CANF1, 2 y 5 positivos, pero al igual CANF3 y 6 positivo, esto nos habla de una sensibilización primaria a perro, pero nos sugiere una reactividad cruzada a otros animales, por lo que debemos seguir descartando. Mientras tanto, si tenemos CANF1, 2 y 5 negativos y CANF3 y 6 negativo, tenemos una sensibilización cruzada a perro y debemos chequear por la fuente primaria. La fuente primaria entonces puede ser de dos partes diferentes. Tenemos entonces realizar un FeLD1 y un EQC1. Cuando el FeLD1 está negativo y el EQC1 está positivo, nos habla que la fuente primaria es el caballo. Y cuando el FeLD1 está positivo y el EQC1 está positivo o negativo, nos habla que la fuente primaria es el gato. Por otro lado, cuando comenzamos con gato, tenemos un paciente que es positivo al extracto o epitelio de gato, debemos continuar con el diagnóstico molecular con FeLD1 positivo y FeLD2 y 4 negativos. Cuando tenemos esto, tenemos una sensibilización primaria de fuente gato. Al tener FeLD1 positivo y FeLD2 y 4 positivo, tenemos entonces que hay sensibilización al gato, pero que tenemos un gran potencial de reactividad cruzada con otro animal. Cuando tenemos FeLD1 negativo y FeLD2 y 4 positivo, tenemos entonces una reactividad cruzada a gato y debemos chequear por la fuente primaria.
Proseguimos entonces con KNF1, 2 y 5 negativos y EQC1 positivo, por lo que tenemos como fuente primaria el caballo. Y al hacer un KNF1, 2 y 5 positivos con EQC1 positivo o negativo, tenemos como fuente primaria el perro. Y por último tenemos el caballo. Cuando tenemos un paciente con caballo positivo, tenemos un EQC1 positivo, deberíamos hacer entonces un KNF1, 2 y 5. Al estar positivos, nos habla que el perro es la fuente primaria. Si tenemos un FeLD1 positivo, nos habla que el gato es la fuente primaria. Y si tenemos un FeLD1 negativo y un KNF1, 2 y 5 negativo, tenemos que el caballo es la fuente primaria. Sin embargo, cuando tenemos un EQC1 negativo, pero otro alérgeno de caballo positivo, deberíamos descartar la reactividad cruzada con otros animales, haciendo KNF1, 2 y 5 al salir positivo, tenemos como fuente primaria el perro. Hacer un FeLD1 cuando está positivo, tenemos como fuente primaria el gato. Y al hacer un FeLD1 negativo y un KNF1, 2 y 5 negativo, tenemos como fuente primaria el caballo. Respecto a las medidas de evitación, hay gran controversia acerca de estas si deben llevar a cabo o no se deben realizar. En el siguiente estudio, realizado por los docentes de alergología clínica de la Universidad de Antioquia, se exploró la aplicabilidad de las medidas de evitación entre pacientes sensibilizados a mascotas. Se tomaron 155 pacientes sensibilizados de 284 totales, por lo menos a un animal. 50 de ellos tenían al menos una mascota y se les dio indicación para una medida de evitación. Se demostró que antes del prick test, 66% se negaron a retirar la mascota. El primer seguimiento demostró que 92% tenían sus mascotas en casa y el segundo seguimiento demostró que 88% tenían la mascota. Solo 6 personas no tenían la mascota en casa, 3 que la perdieron, 1 que murió y 2 que siguieron la recomendación. Por último, se concluye que el apego emocional y la exposición indirecta y frecuente hacen que las recomendaciones de evitación sean imprácticas y casi imposibles de lograr. Por último, para terminar, se ha estudiado que el lavado frecuente de animales se evalúa como medio para reducir los niveles de alérgenos transportados por el aire. Los gatos que se bañaron o lavaron no demostraron beneficios o demostraron beneficios transitorios en los niveles de FeLD1, mientras que los perros sí tuvieron reducción de niveles del alérgeno, pero los resultados fueron de corta duración, al menos que el perro se bañara o se lavara de 2 a 3 veces por semana. Por otro lado, los filtros de aire particulado de alta eficiencia se han asociado con una reducción de 30 a 40% en los niveles de alérgenos. Y se ha postulado varias razas de perro hipoalergénicas. Sin embargo, en varios estudios se han medido los niveles de KNF1 en hogares con razas hipoalergénicas y se han comparado versus otras razas y se han encontrado niveles iguales o incluso superiores de KNF1 en el pelo de razas hipoalergénicas versus las razas normales. Por último, para concluir, tenemos entonces que la sensibilización a epitelios de animales se puede lograr sin tener una exposición directa a una mascota, dado que por ser aeroalérgenos perennes se pueden encontrar casi en cualquier entorno. Los niveles de estos alérgenos asociados a sensibilización alérgica se encuentran fácilmente en ambientes interiores y exteriores, al igual que en expuestos y no expuestos a las fuentes alergénicas. Se debe sospechar reactividad cruzada en cierto tipo de alérgenos y se debe ahondar en las herramientas diagnósticas moleculares en caso de no tener claridad diagnóstica. Las homologías estructurales mayores del 50% pueden generar reactividad cruzada. Sin embargo, esta pudiera no tener relevancia clínica, por lo que se requiere confirmar con ensayos de inhibición de inmunoglobulina E. La alergia a epitelios es una entidad creciente cuyo conocimiento y herramientas diagnósticas han evolucionado ampliamente, por lo que se debe tener claridad en los criterios y algoritmos diagnósticos. Espero que les haya gustado la conferencia y hayan aprendido. Gracias.